Hola a todos, mi nombre es Henry Suárez. Soy estudiante del primer semestre de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre y junto con mis compañeras Lisset Mejía y Dana Terán vamos a hablarles sobre la especialización de la membrana, las uniones celulares y por último las funciones y características de esta. Especialización de la membrana celular de los tejidos. La célula tiene una cara que mira hacia la luz del órgano. Esta es llamada membrana apical. Otra que se relaciona con otras células es la membrana lateral y con el resto de los tejidos es su membrana basal. Membrana apical. Está compuesto por microvellosidades, las cuales son proyecciones citoplasmáticas nacidas de la superficie celular, rodeadas por una membrana plasmática, la cual se encuentra en muchos tipos de células. Permiten una mayor absorción de agua y de soluto por parte de la célula. Además de esto, los silicios son matrices ciliar por una prolongación del citoplasma envuelta por una membrana plasmática. Su cuerpo está formado por una estructura idéntica a la de un centriolo del diplosoma. Además de esto, la función de ellos es arrastrar fluidos y partículas, desplazar a otras células, como por ejemplo una trompa uterina, para movilizar a las células autónomamente, también a los espermatozoides. Membrana lateral. En los epitelios, la conexión entre las células es bastante estable debido a que ésta se vincula entre sí. Tiene una unión oclusiva, la cual adhiere firmemente a la membrana plasmática de las células epiteliales, a través de una franja muy estrecha, la cual está situada en el borde apical de las paredes laterales enfrentadas. Tiene un cinturón adhesivo, la cual tiene una función primordial, que es otorgar resistencia mecánica a los epitelios. Está constituido por proteínas caderinas y unidas a filamentos intermedios de queratina. Tenemos la unión comunicante, la cual tiene una función a través de la conexión circular, nutrientes, desechos, metabólicos, sustancias que actúan como señales, las cuales potencializan la acción. Especialización de la membrana basal. En los epitelios, las células basales se vinculan como una parte especializada de la matriz extracelular, conocida como lámina basal. Esta es una estructura extracelular proveniente del material secretado de las células, sobre la cual apoyan las células de ciertos tejidos. La membrana basal no es la membrana plasmática basal de la célula, es un material extracelular y su función es de soporte a los epitelios. Uniones celulares. Son los puentes de contacto que existen entre las membranas citoplasmáticas, entre las células adyacentes o entre una célula y la matriz. Las uniones dependen del tipo de tejido estudiado, destacando las conexiones existentes entre las células epiteliales, las musculares y las nerviosas. En las células existen moléculas relacionadas entre dicha adhesión.
Sin embargo, se necesitan elementos adicionales que incrementan la estabilidad de la unión en los tejidos. Esto se logra por uniones celulares. Las uniones se clasifican en simétricas y asimétricas. En las simétricas están las estrechas, los desmosomas en cinturón y las uniones en hendidura. En las asimétricas están los hemidesmosomas. Bueno, empezamos con las uniones estrechas o sonula occludens. Esta es una red de proteínas transmembranales que forman puntos de adhesión entre célula y célula. Como su nombre lo indica, son estrechas, ya que tienen una íntima distancia entre sí. Las proteínas involucradas son las ocludinas y claudinas, lentinas y las proteínas Yang. Su función, la primera es determinar la polaridad de las células en el epitelio y la segunda, impiden el paso libre de sustancias. Seguimos con las uniones en hendiduras o GAP. En esta, los citoplasmas de las células se conectan y crean una conexión física, donde ocurre el paso de moléculas pequeñas. En esta se involucran proteínas como las conexinas y las funciones son uniones comunicantes que participan en el proceso de acoplamiento eléctrico y químico entre células. Estoy terminando. Uniones de anclaje o adherentes. Estas tienen especializaciones. Dentro de ellas se encuentra la sonula adherens. Esta se trata de especializaciones de la membrana plasmática, específicamente el dominio vasolateral, correspondiente a una especialización de la membrana lateral. Las proteínas involucradas son las caderinas y las cateninas. Mácula adherens o desmosomas. Esta es una unión puntiforme que se encuentra asociada a filamentos intermedios formados por queratina. Las proteínas involucradas son la desmoleína y desmocolina. Aquí la podemos observar. Desmosomas puntuales. Son puntos de unión responsables de la fuerte cohesión de los epitelios, especialmente el de la epidermis. Las proteínas involucradas son las plaquinas y las desmogleínas, y la función principal es el fortalecimiento y estabilización de las células adyacentes. Por último tenemos los hemidesmosomas, que son estructuras de unión celular que conectan las células epiteliales a la membrana basal. Las proteínas involucradas son la integrina y el colágeno 17. Su función es incrementar la estabilidad global de los tejidos epiteliales. Características y funciones de la membrana celular. La membrana celular o membrana plasmática sirve como una barrera que media entre la célula y el medio que la rodea. Representa el límite entre el medio intracelular y el medio extracelular. Es extremadamente delgada y se compone de lípidos, proteínas y carbohidratos. Es semipermeable, lo que quiere decir que permite que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella. Fosfolípidos. Es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza, con un grupo fosfato. Las membranas
tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro. Colesterol, otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados. Se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo o estar unida a su cara interna o externa. Los grupos de carbohidratos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas, formando así glicoproteínas, o a lípidos, formando glicolípidos. Las partes de la membrana plasmática son: proteína periférica. Está unida a la membrana mediante uniones no covalentes, lo cual quiere decir que son débiles, de forma que es fácil separarlas mediante solubilización o someterlas a un medio con alta concentración de sal. Proteínas integrales. Cruzan la membrana. La mayor parte de estas proteínas son glicoproteínas. Filamentos del citoesqueleto. Su principal función es permitir a las células soportar funciones mecánicas. Forman una red que contacta con el núcleo y se extiende hasta la periferia celular. Canal de proteínas. Actúan como poros por los que determinadas sustancias pueden entrar o salir de la célula. La bicapa de fosfolípidos es una barrera para el interior y exterior de la célula. Mecanismo de transporte de la membrana celular. Encontramos el transporte pasivo, transporte activo y transporte en masa. En el transporte pasivo encontramos la ósmosis, la difusión facilitada. Transporte activo, bomba de sodio y potasio, y el transporte activo secundario o cotransporte. Transporte en masa encontramos la endocitosis, que se divide en tres procesos: la pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor o ligando. Y encontramos la exocitosis. La ósmosis es un transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediado por proteínas específicas y a favor de su gradiente de concentración. La ósmosis en una célula animal se da en tres medios. Medio isotónico. Tanto en la entrada como salida de agua es constante, es decir, existe un equilibrio dinámico. En un medio hipotónico desaparece el equilibrio dinámico, por tanto, la entrada de agua es superior a la salida. En consecuencia, la célula absorbe el agua. Hasta reventar, fenómeno conocido como litólisis. En un medio hipertónico, al contrario, la salida de agua es superior a la entrada de agua. Por lo tanto, la célula se deshidrata, perdiendo su contenido hasta arrugarse y morir. Este fenómeno se conoce como crenación. Ósmosis en una célula vegetal. En un medio hipertónico, la célula elimina agua y el volumen de la vacuola disminuye progresivamente, produciendo que la membrana plasmática se despegue de la pared celular, ocurriendo la plasmólisis. En un medio isotónico existe un equilibrio dinámico, y en un medio hipotónico la célula toma agua y sus vacuolas se llenan, aumentando la presión de turgencia, dando lugar a la turgencia. Difusión facilitada. Transporte donde se necesita la presencia de un carrier o transportador,
sea una proteína integral para que las sustancias atraviesen la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en líquidos. Bomba sodio-potasio. Se encuentra en todas las células del organismo. En cada ciclo, una molécula de ATP es consumida y es la encargada de transportar 2 iones de potasio, que logran ingresar a la célula al mismo tiempo 3 iones de sodio desde el interior hacia el exterior de la célula. Transporte activo secundario o cotransporte. Es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular. Ejemplo de estos son aminoácidos y glucosa. Endocitosis. La endocitosis lleva a cabo 3 procesos. Primero, la fagocitosis. Consiste en la ingestión de grandes partículas que se engloban en grandes vesículas, llamadas fagosomas, que se desprenden de la membrana celular. Segundo, tenemos la inocitosis. Consiste en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas. Y por último tenemos la endocitosis mediada por receptor o ligando. Captura macromoléculas específicas del medio ambiente fijándose a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática. Exocitosis es la expulsión o secreción de sustancias como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana celular. Funciones de la membrana celular: delimitar las células, protegerlas, impedir que las células se dispersen por perder su contenido químico, regulariza la entrada y salida de sustancias a las células, recibe información del exterior a fin de poder adaptarse a los cambios pertinentes, permite que las diferentes células se reconozcan entre sí, se adhieran unas con otras y hasta que puedan intercambiar información o material.